Queremos saludar al presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba Calderón. Lo invitamos para conocer cuáles son los grandes problemas que tenemos en el país. Sabemos que vivimos un conflicto armado interno, sabemos que hay un problema del empleo, sabemos también que hay circunstancias políticas que le han generado incertidumbre al Ecuador. ¿Cuáles son los principales problemas que en el monitoreo periódico hace SEDATOS? Doctor Polibio Córdoba, buen día. Mucho gusto, Miguel, como siempre, pues es un honor estar contigo en este programa que lo escuchamos todos los días, de lunes a sábado, inclusive. Muy bien. Es el asunto de los problemas nacionales. Qué bueno que se toque esto. Es algo que se debe tomar nota, no por parte solamente del gobierno, sino de toda la población, sector público, sector privado, porque es una angustia que tiene justamente la población cuando nosotros le preguntamos sobre qué es lo que más pues le afecta, ¿no?, a la persona, a la familia y al país en general, porque son diferentes las cosas. Cuando se habla de, vamos a decir, de inseguridad, claro que supera hasta el 40%, más del 40% la inseguridad en comparación con lo que era antes de unos 4 o 5 años, el 16, 18%. Y sigue pues el problema de la falta de una economía nacional y también desde luego familiar, el problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, que también entonces viene a ser alrededor de un 20%, que sumado los dos, vienen también a ser alrededor de un 38%. Después viene el problema de la corrupción y que también ha tenido un incremento sumamente grande en los últimos meses. Pero también es importante que se analice los problemas de las personas, ¿no? Los problemas cómo se sienten las familias. Aparte de este escenario de inseguridad, de falta de la economía necesaria, de la falta de empleo, de la corrupción, también del gran problema que existe pues, en el manejo de lo que es gobierno, lo que es asamblea, de lo que es el sistema judicial, que preocupa mucho a la población. Cuando se dice, bueno, pero ustedes como personas, como familias, ¿cuál es el principal problema? Y sigue siendo el principal problema, el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, de la violencia, de los asesinatos, que alcanzan nuevamente el 32%. Viene el problema del desempleo, subempleo, falta de ocupación, situación económica de la familia, y entonces sube a prácticamente también a un 29, casi 30%. Y la falta de atención de la salud, de los hospitales, la falta de la educación, es un asunto que también le preocupa mucho a la población, con lo cual viene a ser alrededor de un 9%. Y debemos acentuar esto. La corrupción en el sector público y en el sector privado, dice la población. De lo que estaba en 8%, ha subido a 13%. Y el problema de lo que es el mal manejo y la corrupción de la justicia es el 6%, con lo cual la corrupción, con el mal manejo de la justicia, con el problema de la corrupción del sector público y sector privado, viene a ser casi estar en el mismo carril. Inseguridad, desempleo, economía, falta de servicios, corrupción. La población en ese sentido tiene realmente pánico, pena de que todos los días la primera noticia es la noticia que lo que está sucediendo con el caso X, en el caso Metástasis, en el caso otro. Entonces, eso es como consecuencia de lo que ha habido, no ahora en el país solamente, sino que ha habido en los años anteriores. Eso es un asunto que la población dice que esa situación de alta corrupción, de robo, es decir, un robo ilimitado, es el que ha hecho que el país no pueda estar en una situación superior a la que podemos estar. Por ejemplo,
algo que también vale tocar en este punto. Cuando se habla de la necesidad de recursos económicos, de recursos financieros, se destaca enormemente, yo no puedo dejar de mencionarle, una fuente, que es la fuente de lo que llega desde los ecuanos, de las remesas de los ecuatorianos desde el exterior. Estaba en 2.000, 3.000, 4.000, ahora 5.500 millones de dólares. Esta situación ha sido una gran ventaja para las familias, porque no es una fuente que podríamos decir que es una fuente de empleo. No es lo que sucede con la inversión, que se va directamente a los sectores que pueden dar empleo y mejorar la situación de producción, pero es una fuente que ha mejorado esa situación de pobreza, esa situación de falta de la economía necesaria de las familias. Entonces, un problema que también debemos mencionarlo, que es un problema que lo debe tomar muy en cuenta el gobierno y todos los sectores que se preocupan del empleo en el país, es de la falta de inversión extranjera directa. No es posible que en el Ecuador este rubro de la inversión directa es de 350, 380 millones de dólares, que no tiene nada que ver con lo que son los envíos de los ecuatorianos desde el exterior, de 5.500 millones de dólares. Cuando hicimos nosotros un trabajo a finales del año 21, que lo hicimos desde nuestras oficinas de Estados Unidos, había una gran apertura para la inversión extranjera hacia el Ecuador. Se hizo un seminario con el gobierno y habían hasta alrededor de 3.600 millones de dólares que estaban dispuestos a llegar en materia de inversión extranjera. Ahora no se hace nada en ese sentido. Entonces, ya que se toca esta cuestión de los problemas, Miguel, yo sí creo que tenemos que resaltar también esto, que se tiene que atender cómo manejar este rubro de la inversión extranjera, porque va a ser una fuente que nos va a permitir mejorar la situación de esa situación económica y de falta de empleo y de producción. Y de dar trabajo, porque la baja de la producción que hay actualmente en el país, en todas las empresas, es tremendamente grande. Y eso no se lo toca. Nosotros tenemos ahora una forma de trabajar, no solamente a través de las encuestas, de las consultas que las hacemos nacionales. Estos resultados que te estoy diciendo, pues, es una encuesta nacional que se realizó con una entrevista a 2.124 personas en hogares, con entrevista cara a cara. Hacemos ahora comúnmente los foros, los grupos focales, las encuestas cualitativas, conversando con la población. Con ocasión de la consulta popular del próximo domingo, hemos tenido y seguiremos teniendo desde aquí hasta el día viernes reuniones cualitativas, grupos focales, con jóvenes, mujeres, de diferentes edades, de diferentes lugares y diferentes regiones, en donde, al menos a mí personalmente, yo que estoy ya en la tercera edición de mi análisis, de mi estudio, pues se da cuenta cómo la población se manifiesta y dice, bueno, díganle a través de los medios de comunicación lo que realmente estamos pasando. Doctor Polibio Córdoba, ¿y cuál es la expectativa, cuál es el optimismo o pesimismo que tiene la población frente a estos problemas? Porque hay que decirlo, si bien no podemos hablar de cifras de la consulta popular, pero sí decirlo que si bien las preguntas no van a solucionar todos los problemas existentes, constituyen avances y reformas necesarias y urgentes en varios campos, por ejemplo, en el tema de seguridad, tema de empleo. ¿Cuál es el optimismo, la esperanza que tienen los ecuatorianos? Primera pregunta es cuando nosotros decimos, ¿usted cree que con el gobierno del presidente Noboa la situación del país cada vez será mejor? ¿Será igual o será peor de la que ahora tiene? Esta encuesta es terminada justamente la semana anterior, 11 de abril, y hay un 47% que dice que la situación será mejor, lo cual es favorable, es una apreciación que hay que tomarla en cuenta. Igual dice un 22%, con lo cual entre mejor e igual supera casi el 67%. Peor dice alrededor del 30%, 36%.
Pero luego, ¿y usted cómo se siente personalmente? Que esta es la pregunta y que nosotros también la hacemos en los foros, en los grupos focales. Personalmente, en una sola palabra, ¿cómo se siente usted acerca del futuro del Ecuador? Entusiasmado, optimista, esperanzado, preocupado, frustrado. ¿Qué nos dice? Entusiasmado, 5%. Poco. Optimista, sí, un 16%. Esperanzado, 24%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre entusiasmado, optimista y esperanzado, tenemos que es alrededor de un 35%. La tercera parte de la población, se siente de esa manera, pero también preocupado, frustrado, incierto y aún triste, aquí se siente todavía mucho más que el entusiasmado, se siente el 49%. O sea, ese es el primer peso que tiene la población. Por eso es que yo, sobre todo esta incertidumbre, es lo que más nos preocupa. Un 21% de incertidumbre. Tenemos que entonces analizar, y esto tengo aquí los datos por ciudades, los datos por regiones, por edades, por géneros, capaz de que si se tratase solamente de este punto, podríamos decir cómo es lo que tales y tales personas se sienten. Pero en forma general, yo diría que el entusiasmo, el optimismo y la esperanza realmente vienen a ser casi la mitad de lo que significa la preocupación, la frustración y la incertidumbre. Pero, Ahora, claro, en este panorama, aun cuando entusiasmado, optimista y esperanzado 34%, ese 21% de incertidumbre refleja también la esperanza de que vengan días mejores. claro, esa es la esperanza, por eso es que le leía los resultados iniciales. Mejor dice que ya en forma general, ¿cómo va a estar el país? Esperamos que mejore, ¿no? Dice un 47, un 46%. Que sea igual un 22%. Y lo que aspiramos es de que no sea peor. Y eso es una tercera parte de la población que dice que podría ser peor. Yo creo que esta semana es una semana en la que incluso yo creo que debe el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, todas las organizaciones, instituciones, los grupos políticos que se hagan, pero con cosas positivas que se acerquen a la población. La población no debe llegar el día domingo con incertidumbre de cómo es lo que quiere, cómo es lo que debe votar. Y ahí pues te digo, Miguel, sigue la preocupación, porque se le dice, bueno, y usted ha tenido oportunidad de conocer, de leer lo que dicen las diferentes preguntas, pues ese es un punto que preocupa, porque han tenido oportunidad de conocer, de leer, un 49%, menos de la mitad. Dice que ha tenido oportunidad de leer, de saber, de ver en la televisión, pero usted conoce el contenido. Podría decir que sabe de qué se trata la pregunta, porque ahora no es la pregunta 1, 2, 3, sino A, B, C, D, E, F, G, en adelante, no conocen suficientemente. Son preguntas que tienen algunas hasta 8 o 9 líneas, con diferentes secciones de cada pregunta, haciendo referencia a una ley, a la Constitución, haciendo referencia a tal o cual punto, y sobre todo también refiriendo a un anexo, que difícilmente lo va a poder leer el lector. Entonces, todavía hay tiempo. Tenemos que decir hasta el día viernes hay tiempo para poder llegar a estos grupos, como yo le estoy diciendo, con los que trabajamos, y decirles, mire, vamos a proyectar lo que nosotros hacemos en las reuniones. Proyectemos la papeleta. Esta es la papeleta. De esto se trata el referéndum, porque no saben qué es referéndum. Son preguntas que tienen directamente que ver con la Constitución y las preguntas de consulta con prácticas que se tienen que ver con tantos tópicos. Y la población no es que dice no quiero saber, se interesa. Bueno, nosotros les damos copia de las papeletas que desde luego que dice claramente que son papeletas solamente para estudio. Y podemos entonces decir que ojalá
esta consulta popular pues sea favorable para la situación del país en general, que abra la posibilidad de que se fortalezca el gobierno, que se fortalezcan las instituciones y que por esa razón entonces hay un 60% que yo no estoy violando la disposición electoral, pero hay un 60% que dice que está de acuerdo con la invitación del presidente a la consulta popular. No es que está en contra, no. Hay un 60.3% que dice, está bien que se convoque al referente de la consulta popular para ver que esto sea un instrumento favorable para el país. Pero no solamente debe quedarse ahí. La explicación es necesaria. A los jóvenes, en los colegios, todavía hay chance de que se les explique en dónde va la población, para que se los reúna y se diga, esto es de lo que se trata el próximo domingo y la obligación que tiene usted de hacer. Doctor Córdoba, por ello lo importante que el pueblo ecuatoriano está obligado, tiene una responsabilidad cívica de este domingo 21 de manera libre, pero reflexiva y responsable. Sería una pena, lo digo, que se malogre, por ejemplo, la extradición, cuando ya por votar contra el presidente anterior, el 5 de febrero del 2023, se malogró la pregunta de la consulta popular de la extradición. O sea, el pueblo tiene que ejercer un voto libre, pero responsable, sabiendo, si nos quejamos de la inseguridad, cómo no fortalecer a Fuerzas Armadas, cómo no fortalecer en las tareas del control de las cárceles, la tarea de la acción complementaria con la policía. Habría que pronunciarse en ese sentido para que haya coherencia entre el problema que vivimos y la necesidad de encontrar soluciones. No se va a solucionar todos los problemas existentes, hay que estar conscientes, pero sí va a ser avances y reformas necesarias y urgentes en varios campos, doctor Polibio Córdoba. Exactamente. ¿Qué es lo que se busca, sobre todo a través de esta consulta y de estos referéndum? Fortalecer a aquellas organizaciones, a aquellas directrices que se dan y se tienen que seguir dando para asegurar a la población. Tome en cuenta que los principales problemas, como ya los mencioné hace un momento, son la inseguridad, el desempleo y la corrupción. ¿Por qué? Por los tremendos atracos, los robos que han habido a lo largo de los últimos años. ¿Qué es lo que se necesita ahora hacer? Justamente que hayan los instrumentos legales, que hayan los instrumentos constitucionales y todo lo que significa la gestión para evitar la violencia, el narcotráfico, el robo, el de que se queden las cosas sin poder continuar. Le digo, lo que ha pasado en el Ecuador en las últimas semanas es muy triste, ¿no? Con esta cuestión, con el problema Ecuador-México, pues que no lo vamos a tratar aquí, pero sí la población no deja de manifestar su preocupación. Cuando se decía que a lo mejor el presidente AMLO va a tener un mayor nivel de aprobación del presidente Novoa, no es así. La población aprueba más bien a su presidente antes que al presidente de México. Cuando se le decía, y usted consideraba que debió primero ponerse en conocimiento de la OEA, de las convenciones internacionales, qué es lo que va a hacer el gobierno para no actuar, no, dice la población. Porque ya era simplemente algo que estaba anunciado. Y toda la población, más de un 90% de la población, saben que el señor Glass no es pues un perseguido político, sino es una persona que tiene tremendo número de acusaciones, y no solamente acusaciones, sino ya de sentencias. Por lo mismo, entonces, se necesita que después de esta consulta, que ojalá sea así favorable para el país en lo que corresponde, pues se tengan los instrumentos que se necesitan para justamente evitar la violencia, evitar la inseguridad, dar oportunidades para que los que tienen que estar pues tras las rejas estén. Pero sí me parece muy, muy necesario que no se quede ahí el asunto, que se practique, que se haga realidad la gestión en lo que se refiere pues a la atención a la población. Como parte del libro mío estoy haciendo yo un análisis
de las consultas populares, 14 consultas populares. La primera fue en el año 1869 con García Moreno, ¿no? Cuando puso, pues, en conocimiento de la población el proyecto de constitución. Tuvo 97% de aprobación. El segundo proyecto, el segundo referéndum de consulta popular fue en el año, nada menos que en el año 1978, casi un siglo después. Y también para que la población se diga. Defina por la Constitución. O este otro proyecto. Fue el 16 de enero de 1978. Sedatos hizo por primera ocasión su primera exit poll. A las 5 de la tarde estuvo entregando los resultados al señor Galo Plaza Lazo con la votación favorable al nuevo proyecto de constitución. Pero tú mencionaste, Miguel, una cosa importante, lo del 5 de febrero del año pasado. Si habría habido una preocupación mayor para instruir, para explicar, para decir de qué se trata cada una de las preguntas o de qué se trataba, los resultados habrían sido favorables. Desgraciadamente no hubo esa gestión y se tuvo, pues, resultados negativos cuando muchas de lo que estaba preguntando en esa ocasión se está preguntando ahora. Efectivamente, en todo caso, el doctor Polibio Córdoba, dentro de las tareas importantes que ha hecho durante 5 décadas, ¿va a hacer exit poll este domingo? Mira, Miguel, es una pregunta muy importante y muy oportuna. Todos tenemos nosotros organizado los sistemas que vienen utilizando, no quiero hacer una promoción nuestra, pero han avanzado digo, excelentemente. El hecho de que yo tengo unos colaboradores de primera, que son mis hijos, ¿no? Estuvieron recientemente en Bogotá en una reunión muy interesante, un centenar de organizaciones del mundo, y fíjate que nuestros sistemas, ¿no? Cómo van avanzando al mismo nivel de lo que va avanzando la ciencia y van avanzando los sistemas. Lo que sí vamos a tener nosotros es una tracking poll, que es el día sábado, ¿no? Tenemos toda la autorización para ello y tendríamos resultados con toda seguridad el día domingo. Pero la exit poll la vamos a definir el día viernes, porque es necesario tener seguridad de que la población no vaya a dejar de asistir el día domingo por situaciones que se le han presentado ahora. La cuestión de los apagones, ¿cómo puede ser posible? Ayer en un grupo focal tuvimos en la tarde, la población dice, están anunciando apagones y por lo mismo yo creo que no vamos a ir a la consulta popular. Yo creo que eso debe decirse, que no tenga miedo la población, que concurra. Los apagones están siendo informados con anterioridad para que la población sepa a qué hora le toca y que esté presente el escrutinio. Yo creo que hasta el día viernes nosotros diremos que sí salimos o no salimos, pero lo que sí tendremos los resultados del último tracking del día sábado, que se aproxima, siempre tiene casi un 100% de similitud con el resultado del exit poll. Bien, estaremos pendientes de las tareas profesionales que hace Sedatos. Al doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente de Sedatos, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable también a ti, Miguel, pues, y siempre, nunca dejaremos de hacerte llegar la información y de esa manera, pues yo creo que llega a toda la población. Que esté en Radio Democracia, eso quiere decir que está en todo el país. Muchos éxitos al país, sobre todo. Muchas gracias al doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente de Sedatos.